atención centrada en la persona, nuestra primera charla, mejorando la experiencia de los pacientes pediátricos. Nuestra moderadora, la doctora Sofía Rincón, quien es médica y cirujana de la Universidad del Bosque, con maestría en especialización de salud de la Pontificia Universidad Javeriana y especializaciones en epidemiología de la Universidad de Rosario y docencia universitaria también de la Universidad del Bosque, experta en mejora continua del IGE. Actualmente es directora líder de la línea de gestión de procesos clínicos de la Organización para la Excelencia de la Salud, directora regional de Plentri América Latina Central, docente universitaria de la Universidad del Bosque y Universidad del Norte. Por otro lado, el doctor Stephen Mutin del Cincinnati Children's, quien es médico pediatra, director de calidad y codirector del James Anderson Center para la Excelencia del Sistema de Salud del Cincinnati Children's Hospital Medical Center, docente de pediatría en el Cincinnati College of Medicine. Su trabajo se enfoca en objetivos estratégicos para mejorar todos los aspectos de la atención, incluidos la seguridad, los resultados, las experiencias, la accesibilidad y la población de la salud de la población infantil. Es el docente principal y mentor en el desarrollo del programa de mejoramiento de la calidad del Anderson Center. Es uno de los fundadores de la red de solución para hospitales pediátricos para la seguridad del paciente, conformada por más de 140 hospitales pediátricos en Estados Unidos y en Canadá. Y por último, el doctor Carlos Arteta, quien es médico de la Universidad del Norte de Barranquilla, pediatra de la Universidad del Bosque y magíster en gestión organizacional de la EAN en Colombia y también de la Universidad de Quebec en Canadá. Con más de 37 años de experiencia clínica y administrativa, es experto en el montaje de modelos de gestión clínica seguros y eficientes a través de la implementación de sistemas de información clínica. También es experto en estándares internacionales de buenas prácticas clínicas y modelos de cuidado innovadores y disruptivos que privilegian una experiencia positiva para los pacientes y su familia. Dentro de los cargos más relevantes que ha ocupado el doctor Arteta se destacan como médico director de la Fundación Cardio Infantil, profesor clínico de pediatría en la Universidad de Rosario y la Universidad de La Sabana, director médico nacional del INDE Colombia, director médico de los Cobos Medical Center y actualmente es el director de la Clínica Infantil Colsubsidio. Bienvenido, doctores. Gracias. Aló, ya. Gracias, muchas gracias, Andrea. Pues este espacio es un espacio muy especial. Sí. Gracias. Primero porque estamos con Steven. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación, pediatra. Estamos en un sitio en donde también está el doctor Solano, hay otros pediatras y el doctor Arteta. Muchas gracias a todos por estar, porque es que además es un sitio que va a contar algo. Yo estoy casada con pediatra, o sea que estoy en el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Este es un espacio en donde quisimos llamarlo así, cómo mejorar la experiencia en pacientes pediátricos. Y por eso tendrán que estar ellos aquí, especialmente porque tienen la experiencia de estar, de ser pediatras, sí, pero de haber siempre trabajado por y para los niños y para el ambiente pediátrico. Porque el ambiente pediátrico tiene muchas cosas especiales y diferentes. Y es lo que seguramente vamos a hablar con ellos. Porque nosotros, atención centrada, hablamos siempre de las necesidades, ¿cierto? Siempre de identificar qué es lo que cada uno necesita. Analizar la atención. Y por supuesto, pacientes es una población vulnerable, especial, diferente y que tiene unas necesidades puntuales que tenemos que tener en cuenta. Ayer el doctor Stephen, doctor Arteta, estuvimos visitando precisamente la Casa del Niño, una institución pediátrica que está el doctor Percy, el gerente, en la charla que sigue, y es la única institución en el Caribe que atiende solamente niños, con, no sé, no me acuerdo, 34 especialidades, doctor Percy.
34 subespecialidades en pediatría. En una población que ustedes entienden es muy vulnerable, es muy especial, es muy diferente y atienden estratos 0, 1 y 2, ¿cierto? Es decir, aquí hay unas necesidades aún más diferentes, ¿sí? Y aún más importantes. Y fíjense lo que nos decía ahora, creo que Hannah, que era con relación a lo fue a los determinantes sociales. ¿Cómo identificar esos determinantes sociales? Y aquí en la población, Cartagena puede ser una ciudad hermosa, turística, doctor, pero tiene muchas necesidades sociales. Y eso es lo que allí en la Casa del Niño vimos que puede ser. Y además, con una fundación que da respuesta a esas necesidades de los niños, necesidades de las familias, y es la charla que va a seguir. Entonces no voy a seguir hablando de esto, Diana, que voy a dejarlo allí, porque ustedes, estoy seguro que quieren escuchar a nuestros conferencistas, pero este espacio es entender que la comunicación es especial y tiene que ser dirigida a pacientes pediátricos con sus familias, ¿cierto? Que deben ser también involucrados en sus procesos de atención para que al final también pueda tener éxito su tratamiento, que puedan tomar decisiones. Y eso es algo que siempre me he preguntado y por eso hicimos una pregunta con relación a esto. Sí, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la mejora al cuidado de los niños. Entonces vamos a empezar con unas preguntas que hemos preparado, porque realmente creo que eso es lo que necesitamos. Y yo empiezo por el doctor Stephen. Doctor, ¿cuál considera el aspecto más importante a tener en cuenta para crear una mejor experiencia en los hospitales pediátricos? Well, first, let me say gracias for inviting me, and gracias for putting up with my English. And thank you for doing the interpretation. It is a real honor to be here, and I'm thrilled to hear more about your hospital, because although I come from the United States and we have a gap in our language for many of us, at least for me, I think we have more in common than we have separating us. And I think I'm excited to learn from you. I'm excited to learn from all of you, because I think that's why I enjoy making trips like this and sharing these. I definitely want to share, and I'm about to answer your question, but I also want to learn from all of you, so hopefully you'll have some questions for us. I have to say, as a pediatrician, as a father and a grandfather, I would say the most important thing for the experience of families and the children that we're caring for is to treat them as full partners in the care. I think trying to improve the experience, make it nicer for children and more pleasant and more time, all good. But I think to really make the difference and to really meet the families, no matter what their needs are, we have to earn their trust and really treat them as full partners. And so just for examples, at Cincinnati Children's, and it may be the same where you are, is we share all information in the health record with the families. They have the same access to the health record that I do. They can see all of the results, they can see all of the notes, they can see everything. We involve them in, when we make rounds, when we're discussing the plan, the families are right there with us. And we've gone from, I'm old enough now, I remember the old way. Well, it was the care team over here and the family over here. And when we started building that bridge, and now it's all one, people were so afraid that it would ruin things. We wouldn't be able to talk openly. And now I look back and realize how dumb we were. That we actually thought it would be bad to have the families involved in the discussions. And now it feels, I can't imagine going back to where we wouldn't have the families discussing it, because
who knows the child better than they do? We know medicine, we know pediatrics, but they know that little one. So I think it's being a full partner with that family. Bueno, muchas gracias, doctor Stephen, gracias a Sofía y a la OES y el Plenty por esta invitación, en nombre de Colsubsidio y la Clínica Infantil. Y quisiera conectar la opinión del doctor Butin con algo que parece obvio en una clínica infantil. Y si me preguntan cuál es lo más importante de la experiencia, muchas veces, y estoy también hablando de más de 30 años viendo niños, es que la ecuación de familia y niño, al menos en nuestro medio, está desequilibrada. Y necesitamos hacer un esfuerzo muy importante para hacer esa parcería, porque en el continuum del cuidado muchas veces se nos olvida que lo más importante en una clínica infantil es el niño. Suena obvio desde el nombre, pero cuando enfrentamos la capacidad de los equipos de salud para entender y descifrar que el niño es un activo social de la sociedad y que tiene la capacidad de autodeterminarse y es un ser integral, probablemente sea difícil en etapas tempranas de la vida, pero a partir de los 2 años cada vez más hay evidencia clara que la capacidad de involucrar al niño en las decisiones toma una importancia total, y esa capacidad es la que genera ese enlace con la familia. Y ahí tenemos unos gaps muy desafiantes, porque más allá de conocer pediatría y saber mucha ciencia médica, nos faltan otras inteligencias propias y de otros equipos. Nos falta esa inteligencia social para leer el comportamiento del niño que está hospitalizado y que tiene un temor. Y nos falta esa inteligencia pedagógica para descubrir cuál es la emoción en la cual está el niño que está hospitalizado y su situación de salud. Entonces creo que desde esa autodeterminación, en la medida en que podamos tener mejor capacidad de entender al niño y defender en una clínica infantil uno de los derechos más importantes de la infancia, que es la capacidad de participar y decidir, creo que la ecuación de atención centrada en el paciente y la familia en la clínica infantil va a ser mucho mejor. Gracias, doctora Arteta. Y doctor Butin, aquí también hay otro hospital muy importante para la región, que es el Hospital Plenty. Está la doctora Sarasti, es el hospital infantil, casi en la frontera con Ecuador. Sí, tiene unos programas muy lindos que también nos va a conocer el viernes la doctora Sarasti, va a tener una presentación. Pero a lo que yo voy es que es muy importante seguir fortaleciendo esos procesos con los niños, ¿sí? Y no tender a acabar los hospitales infantiles, sino porque no seguir reforzando con estas ideas que nos están diciendo los doctores. Y sigo con la siguiente pregunta que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, y es la toma de decisiones compartida. Porque muchas veces, como son niños, entonces no nos involucramos. Como son familias que no entienden, entonces decía el doctor Monti, y me acuerdo perfectamente también de nuestra experiencia, que éramos los médicos evolucionando acá, lejos de la familia, para que no entorpeciera. Es más, doctor Monti, sabíamos las familias de la evolución, de la visita médica, porque como que nos dañaban, nos hacían una molestia en esa evolución. Entonces, ¿cómo volver a involucrar esto? Y la pregunta va dirigida es, el doctor Arteta estaba diciendo, los niños a partir de los 2 años. Sí, pero de acuerdo a la experiencia trabajando con pacientes pediátricos, es posible involucrarlos en la toma de decisiones compartidas a partir de cuántos años o desde siempre, cómo involucrarlos a ellos y a sus familias, a sus cuidadores, y cómo hacer que sean partícipes y co-diseñadores de su propio cuidado. Bueno, muy bien. Yo voy a tratar de responder esta pregunta con algunos ejemplos. Y es, imaginen una situación completamente cotidiana.
que pasa todos los días en una clínica, que es tomar los signos vitales, o tomar un electro, o tomar una radiografía. Y simplemente lo que hacemos es dar una orden y las personas que ejecutan esa orden cumplirla. Y entramos y tenemos procesos lindos y el flujo del paciente corre perfecto y es oportuno, pero nadie le ha preguntado a esa familia o a ese niño si es un momento oportuno para llevarlo a la radiografía. Y entonces imagínense que el niño está esperando o está esperando tomar un TAC porque tiene un dolor abdominal. Y son las 3 de la tarde y él es fanático del fútbol. Y está esperando ver al crack. Y es su mejor oportunidad. Y tenía un plan familiar espectacular que siempre arma en casa. Pero nosotros simplemente actuamos como autómatas. Hay que tomar el TAC. Y punto. Es la decisión del equipo. Es la mejor decisión para el equipo. Pero no somos capaces de generar estos constructos de preguntarle desde muy temprano, desde el día anterior, hey, ¿tienes planeado un TAC? Y la agenda de radiología dice que es a las 3. ¿Está bien ese horario para ti? Y el niño podría decir, en un imaginario de atención centrada verdaderamente en la decisión del niño, y no es posible que sea en la mañana o después de que termine el partido. Y si la toma de esa imagen no va a cambiar la decisión dramáticamente, la persona de experiencia o el mismo camillero podría hablar con el equipo de salud y decir, Juan, que es fanático del cuadrado, que quiere verlo en el partido de fútbol desde la comodidad, podemos mover esa agenda y él se vuelve un agente para entender la necesidad y logramos cambiar que la imagen sea para antes y para después, pero no lo hacemos sencillamente porque es un sujeto pasivo, ¿sí? Y si le preguntamos a la mamá va a decir, es lo que dijo el doctor o es lo que dice el equipo. Siento que no tengo capacidad de decidirlo. Entonces fíjense que ahí, y eso no nos cuesta nada, nos cuesta es entender y preguntar. O incluso si fuera tan urgente el TAC, ¿sí? Podríamos hablar con Pedro, que es el tecnólogo, que es fanático del fútbol y le gusta también cuadrado, y podría el niño ver en el celular parte del partido mientras le toman el TAC. Y miren cómo la ecuación de servicio cambia. Y son cosas que no hacemos, que no construimos desde el equipo. Entonces, sí es posible, a través de muchas cosas que son sencillas y no nos cuestan más, desarrollar y hacer que ese niño se sienta como en casa. O por ejemplo, y ya para terminar, el sueño, por ejemplo, y lo comparto con mi equipo, es que el personal de servicios generales, ¿sí?, no sienta que son terceros que arreglan camas y que tienen listas las habitaciones cuando un niño deja la habitación, sino que cuando le pregunten a una persona de la Bogotana, que es nuestro tercero, esto es publicidad no paga, ¿tú qué haces? No digan, no, yo limpio habitaciones en la clínica infantil, sino que construya y desde el corazón diga, yo preparo hogares para niños que están de paso en esta clínica. Y fíjense que la diferencia es inmensa, porque aquí estamos entendiendo y liderando desde la emoción. Y cuando esa persona de servicios generales va a su casa y sabe que no es doctora, no tiene ciencia, tiene un conocimiento básico, ella se siente completamente partícipe del equipo de salud. No importa si es un tercero, no importa si su horario es difícil o si hace parte del equipo en la ronda. Ella se siente parte de la terapéutica de la emoción del niño. Y fíjense que cuando vemos a las personas de la Bogotana, las saludamos, claro, las saludamos, somos personas amables y respetuosas,
pero no les contamos el propósito. No somos capaces de construir equipos con diferentes habilidades para hacer de esa estadía del niño y su familia un momento y un espacio diferente. Those are great examples, and I agree with them totally. As you were talking, I was thinking about your question, Sophia, and the question of, is it possible and at what age? And the answer, I think, and your example shows it, is the answer is, of course, it's possible. And it's possible as young as we can make it. Yes, it changes as the child develops and their relationship with their family and thus their intellectual maturity. But it changes at the other end of the age too. I'll represent that. Sooner or later, I won't be very good at making decisions. So we just have to figure that out. And I think to build on what you're saying, I think those things, how do you want this to work? What time? How's best for you? Empowers that child and shows the relationship that we want to have these decisions and these discussions with you about those things, but also the important things. Like, for example, we've shown that working with particularly young men with diabetes, about how to use continuous glucose monitoring and how they don't want it to look, they don't want their friends to know they're using it, but they want to use it because they know it's better and they're tired of sticking their finger. But figuring out how to do that in a way that doesn't make them feel abnormal with their friends. That builds on what you're saying. And then ultimately, we have examples, it goes all the way up to now empowering patients to help us design the new part of the hospital we just built. They were critical members of deciding what the facility should look like and why it shouldn't do this. And they asked the best questions, like, does it have to be like this? And then all the way up to you and I were talking about how do we bring the children's hospitals together. And we even empower them to be on the lead teams to help us think through how should children's hospitals work together. So I think it's all the way up in healthcare. And once you realize they help us be better, then we find ways to work with them, just like you're describing. Pero aquí los doctores están refiriendo mucho a los servicios hospitalarios, cuando los niños están hospitalizados y internados. Pero también un doctor estaba hablando, ¿y qué pasa cuando los niños salen? ¿Sí? Cuando vuelven a sus actividades normales, ¿cómo hacer para involucrarlos también y hacerlos partícipes y que entiendan los porqués, decía el doctor, y los propósitos de por qué se hace eso? Esto es realmente lo que nosotros hablamos de atención centrada a la persona con las preferencias, ¿sí? ¿Qué es lo que prefiere? Y hay que preguntar qué es lo que se prefiere en cualquier caso. ¿A qué horas sueles tú desayunar? Y porque hay niños que desayunan a las 6 de la mañana, pero otros a las 8 les gusta dormir hasta las 9, porque tratar de, si se puede, tener esos mismos hábitos en el hospital. Y muchas veces cuando logra uno dormir al niño es cuando llegan a despertar nuevamente, porque toca desayunar a esa hora. No se puede más tarde cuando el niño vuelve a despertarse. Son cosas de preferencias. Entonces las preferencias no olvidarlas, siempre tenerlas en cuenta en cada hospitalización, en cada momento. Y como decían la doctora Ortega y el doctor Monti, son cosas sencillas, detalles, ¿sí? Que, bueno, el doctor Ortega decía, nada cuesta, y de pronto sí cuesta un poquito decir que tenemos el TAC a las 3 y hay que moverlo a las 4, pero porque de las 4 nos fuimos a las 3, cuesta un poquito, pero se puede hacer y se puede hacer por el paciente. Entonces es simplemente tener en cuenta esas preferencias y siempre estaremos pendientes de necesidades, deseos, preferencias, ¿sí? Para que su paso por el hospital, que es tan difícil, con tanta incertidumbre, con un ambiente tan difícil para un niño y su familia, sea un poquito mejor, más placentero. Entonces, aquí hablando todo del mejoramiento de procesos en atención pediátrica,
en cómo mejorar en lo que podamos de manera lo más fácil posible, procesos de atención, hablamos de frecuencias y esto, pero ¿qué estrategias, sí? ¿Qué herramientas utilizan ustedes o saben en sus hospitales, con la amplia experiencia del doctor Montiel, para que realmente han resultado en mejores experiencias del paciente, sí, y de su familia? Siempre, y en los pacientes pediátricos sí que tiene que estar presente la familia, siempre. Los abuelos, el cuidador, quien sea la persona responsable de estos niños que están en un hospital. Y doctores, yo me acuerdo cuando yo empecé mi trabajo en calidad, entré a un hospital donde no dejaban quedarse a los padres con los niños. Sí, yo decía, yo aquí no traigo, yo tenía disciplinas en ese momento, que yo nunca voy a traer a mi hospital, a mis hijas, para que no me queden. Es que cómo los separan, ¿sí? ¿Cómo separan a la mamá? Si una mamá se queda en el suelo, una mamá se queda parada todo el día, toda la noche, con tal de que la dejen quedarse. Entonces, ¿qué estrategias y qué herramientas ustedes les han funcionado para mejorar la experiencia del paciente? Well, that's a great example of the concept that we used to not find ways for families to be there with their loved one, and now that's just part of being in children's hospitals. You find ways, whether it's, we're lucky enough to have, I think, the largest Ronald McDonald House in the world at Cincinnati Children's, but it comes from the heart of, we need those families here. These children aren't going to get better if their families aren't here. So I would tell you, as an old guy, one of the things I just learned over the last couple of years that is so impactful about how to partner with young patients is that, I don't know if it's this way in Colombia, but we have a terrible crisis in the United States with mental health, anxiety and depression, suicide with young teenagers, young adults. It's terrible in the United States. I hope it's not as bad here in Colombia. But one of the things we just learned over the last few years is these young people so much value getting their care virtually. They prefer it. We were afraid that would be bad. That would be not as good a care. The young people taught us it's the other way around. We don't want to come into your clinic. We don't want to come into your office. I've got a phone, so do you. Let's talk. And they taught us how to be better at doing mental health by just stopping listening. I couldn't imagine talking to a phone about my own mental health. My grandkids tell me, that's the only way to do it, Pops. So that's just a great example of how they are teaching us how to do a better job. Bien, fantástico. Creo que hay cientos de ejemplos construidos y por construir, pero voy a mencionar uno que salió reciente. Nosotros estamos cada vez trabajando, como seguramente muchos de los que nos acompañan aquí, en construir espacios de atención centrada en el paciente. Y creo que las historias poderosas son las que logran transformar y convencer a los equipos. Y esto pasó la semana pasada, y tal vez algunos de las personas del equipo que me acompañan acá conocen la historia, pero es una historia de cuidado intensivo, en donde los intensivistas que han venido entendiendo todos los procesos de humanización que estamos trabajando, hacen una reflexión y se preguntan a sí mismos, tenemos unos niños que se demoran más de lo esperado, están en una situación crítica, son niños escolares que tienen problemas respiratorios y que se demoran 7 o 8 días en la unidad para poder salir a piso. Y esos niños se aburren con la comida. La comida es buena, si preguntamos nutricionalmente, pues tiene el carbohidrato, tiene la proteína y tiene los vegetales. Y es comida, y es una comida que aburre.
Porque después de 8 días comiendo lo mismo, pues ¿quién no se aburre? Y ellos lo habían visto, pero no habían hecho conciencia de eso. Y empezaron a preguntarle a los niños, y uno en particular, ¿sí? Y dijo, ¿y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Es que estoy aburrido aquí y la comida ya no me gusta. Y entonces ellos empiezan a diseñar un programa que vamos a impulsar y que lo hemos bautizado, ¿sí? La cocina Balausí. Y la cocina Balausí están construyendo la forma en que el proveedor de alimentos y bebidas tenga un momento de interacción con la familia y al menos una vez en el día tenga una comida sorprendente. Y cuando hacen el primer piloto, ¿sí? Con este niño, le mandan el video y le dicen, doctora Arteta, comparto con ustedes esto, que es maravilloso. Aquí está el niño, se puso feliz porque le dimos hamburguesa, yo no recuerdo exactamente, pero era una cosa que el niño le cambió la cara. Sí, se le olvidó que estaba en cuidado intensivo, se le olvidó el dolor, todo. Y él se comió la hamburguesa. Y cuando iba a la mitad de la hamburguesa, el niño para y le pregunta a las intensivista, ¿podría hacerles una pregunta? Sí, claro, dime. Es que me gustaría compartir esta hamburguesa con mi hermano porque él nunca se ha comido un plato tan delicioso. Entonces fíjense cómo un tema tan especial logra mover el corazón de las intensivistas. Obviamente hubo un momento muy emotivo, hubo lágrimas en el equipo, pero lágrimas no del dolor, simplemente de la carencia de esa familia, en donde una hamburguesa, que es un plato tan simple para nosotros, se convierte en la magia y en la comida más espectacular de toda la vida del niño. ¿Sí? Entonces fíjense que ese tipo de cosas es lo que nos hacen revivir nuestra capacidad de servir, ¿sí? Y de trascender, ¿sí? Cuando uno empieza a tener canas en los pelos, ya no empieza a decir qué carro quiero, o qué casa quiero, o a dónde voy a ir, sino qué voy a trascender, qué le voy a dejar a las personas cuando me vaya. Y probablemente hay gente joven aquí, pero en ese trascender nosotros tenemos esa obligación moral y ética de dejar un mejor equipo de salud en nuestros hospitales. Y esa es nuestra capacidad. Entonces, creo que es un buen ejemplo que quería compartir con ustedes, porque me parece que es una historia poderosa y bonita que vale la pena compartir con ustedes. Gracias, Sopediatras. Entonces, fíjense lo que van diciendo. Yo escuchaba hace unos años a María Elvira Greco de la Fundación Santa Fe Bogotá cuando le preguntábamos qué es importante, decía, la innovación, la creatividad. Sí, buscar nuevas formas de hacerlo, diferentes formas de hacerlo. Porque las personas, los colaboradores son muy creativos y nunca los escuchamos. Y entonces en ellos está la respuesta a muchas cosas, en las propias familias. Pero el ejercicio consiste en preguntar, en escuchar, en hacer algo con lo que están diciendo y en hacer copartícipe, co-creadores a pacientes, a familias, a colaboradores, porque allí están las respuestas. Entonces escuchaba yo aquí la narrativa del doctor Arteta, cosas tan sencillas, ¿sí? Como esa, como entregar una hamburguesa. Yo pensé que él iba a preguntar, doctor, ¿si me puedo comer esto? Porque no tienen la idea que la hamburguesa no es tan nutritiva, no está llena. Pero fíjense lo importante de esa narrativa, y eso es lo que tenemos que empezar a escuchar. Hay preguntas, si hay alguna pregunta, la idea es que la escriban en los papelitos que tienen allí, se las hagan llegar a Jessica, que está allí, Jessie, y ella nos hace llegar para yo poder hacer a los conferencistas. Entonces, y ya como se nos va acabando el tiempo y nosotros vamos a tratar de ser cumplidos, ¿sí? Nos dieron los 45 minutos, son 45 minutos, en que esto no está fácil, ¿cierto? Esto no es así como el doctor Muslin dice, y entonces la hamburguesa, eso no es tan sencillo. Crear esos espacios toma tiempo. Transformar las culturas
llevan un tiempo y hay que seguir haciendo, y como decía el doctor Arteta, en nosotros está empezar a hacer, en nosotros está que por lo menos sembremos la duda de que las cosas se pueden hacer de manera diferente y las podemos hacer mejor. Pero hay dificultades y esa es la pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que es la principal dificultad? Sí, que realmente hace que se muera uno más en cambiar esta cultura, pero también, ¿qué hace? Y el doctor Stephen es experto en seguridad del paciente también. ¿Qué hace que un proceso llegue a ser seguro, llegue a ser humanizado en pacientes pediátricos? ¿Qué dificultad encuentran en implementar todas estas serie de herramientas y retos? Yo creo que hay una parte de la ecuación, y voy a tratar de conectar hace algunos años, estoy hablando del comienzo del siglo literalmente, cuando aquí en Colombia la seguridad del paciente empezó a ser importante, ¿no? Empezó a ser visible. Y los retos que teníamos en convencer a las personas de adoptar prácticas seguras en sus quehaceres y rutinas de trabajo, pues ya no nos acordamos, porque ya es natural, ya las paradas de seguridad, los eventos de cada uno de los protocolos de seguridad, etc. Ya en general no es que esté chudado o chequeado, como decimos aquí, sino ya hay una apropiación de la cultura alrededor de la seguridad de los pacientes. Y la humanización disonaba, ¿sí? Digamos, era como un cliché. Hoy, los pacientes, las fuerzas nos están diciendo, esto no es una moda, es una necesidad. Y nos enfrentamos probablemente a uno de los muchos problemas desde mi punto de vista, y es, sabemos que no hay mejor oportunidad para aprender que enseñar. Eso lo hemos sabido los que hemos tenido la oportunidad de enseñar la disciplina que nos acompaña como la pediatría. Pero uno ve en las clínicas, y en mi clínica, y me voy a referir específicamente, cómo las cortes de estudiantes se mueven. Entonces uno ve el profesor de medicina o de infectología con 3 o 4 estudiantes de residencia o de pregrado, y las de enfermería y las de terapia, cada uno pues, con su corte mágica visitando y tratando de hacer. Y ayer me detuve porque estaba haciendo la ronda del hospital y encontré a 7 jóvenes, tendrían por ahí 20, 21 años en promedio, estaban haciendo su práctica de pediatría, eran enfermeras, estudiantes de enfermería, y me detuve una conversación casual y les pregunté, ¿y ustedes cómo aprenden comunicación? Y me dijeron, sí, nosotros tenemos la teoría A, la teoría B por semestre, y hacemos un seminario de comunicación. Y sí, claro, en el segundo semestre. ¿Y usted está en esos conceptos teóricos de comunicación en la práctica? Y cuando yo iba a ser la docente me miraba así, como, ¿usted por qué está preguntando tantas cosas? Pero lo que voy específicamente es que cuando las universidades, y no estamos hablando de una universidad, en una clínica, hay unas facultades, unos convenios muy importantes, universidades de mucho prestigio, con acreditaciones especiales, etc. Pero el punto es que las cortes nuevas de las nuevas generaciones no están entendiendo la importancia de las habilidades clínicas no técnicas. Somos expertos en aprender la evidencia, la guía de práctica clínica, pero la comunicación, la habilidad de trabajar en equipo, no la están viendo en los escenarios de práctica. ¿Qué tal si cambiáramos la ecuación y entrenáramos a esas cortes nuestras, a esos profesionales de la salud, a 2 cosas importantes? Uno, ya lo hemos dicho, comunicarse de manera apropiada, así como sabemos el algoritmo de una apendicitis en urgencias, que lo recitamos y lo tenemos clarísimo. Le preguntamos el algoritmo de una comunicación efectiva de la relación médico-paciente o niño-paciente a un pediatra y seguramente dice cosas importantes, pero no lo tiene tan estructurado.
Y lo mismo pasa con las enfermeras y los terapeutas. Entonces creo que tenemos que traer al presente, porque si no vamos a entrar en un círculo vicioso en donde los estudiantes pueden hacer un esfuerzo muy importante en su universidad, pero no van a ver en la práctica lo que aprendieron. Y como las personas que están en las clínicas pediátricas, en las clínicas infantiles, trabajan a su modo, ellos van a decir, eso que aprendí no es importante, lo olvido, lo reseteo y sigo el ejemplo del profesor. Entonces creo que ahí hay una oportunidad enorme de acercar, suena como romántico, pero lo han visto otras industrias del GAP en lo que está generando las universidades y el profesional que realmente necesita la clínica o el sector real. Entonces creo que hay que hacer una convergencia y traer al presente en primer plano esas habilidades para atención centrada en el paciente, tan importantes como la seguridad o la excelencia clínica, pero hay que fortalecer y hay que volver dentro de la cultura de la clínica o de la red valioso eso. Esa es como mi opinión acerca del desafío. Well, I really like your focus on the next generation. Helping them be much better than us is great. Sophie, I think you asked what's the biggest obstacle. I guess I would think it's us in tradition. We've always done it that way, thinking. So I think as leaders, if you're a leader of an organization, leader of a part of an organization, I think our biggest job is to find ways to bring the family patient voice forward and elevate it for two reasons. One is they have great things to say and to help us, and the second thing is if my leader is showing that the family voice, the patient voice is important, then I'm going to more likely find ways to pull that in. And then I think for those of you who are doing all the work and doing the great care, I think don't be afraid to ask, why not? Why do we have to do it this way? Why can't we involve the family or the patient more? I think it's your voice that will bring us forward, just like this next generation that we say we got to train better. I think I've seen the progress over the last 10, 20 years, and I just think you're going to keep it going, and it'll make us a better health system all over the world. So. Gracias. Y ya llegamos al final. Tenemos 5 minuticos. Gracias a quienes has hecho las preguntas. Aquí hay una pregunta para ambos. ¿Qué tan importante es para el servicio centrado en el paciente pediátrico el diseño arquitectónico en los espacios de los hospitales? Mucho importante. My quick answer to that is you only get one shot at building these facilities. Don't waste it. Make sure that voice is there, because otherwise that facility is going to be there for 20 years, 50 years, 100 years. So that's why it's so important. You only get one chance. So. Creo que es tan importante porque ninguna persona puede dudar que la afectación emocional de un niño que sale de su hogar, cualquiera que sea su condición, y que entra a la frialdad de una clínica, ¿sí? Si tuviéramos la forma pragmática como un aparato de medir el dolor emocional que le genera eso a un niño y lo transmitiera a nosotros, probablemente ya lo hubiéramos hecho. Entonces creo que es muy importante, y hay un desafío también adicional, ¿no? Y es el espectro de 2 a 17 años es muy amplio, y entonces puede haber discusiones de si los muñequitos y los colores van a parecer ridículos para los teenagers, para los adolescentes.
pero también hay formas de construir y hay personas expertas en diseño, ¿cierto? Cada vez lo hacen mejor, cada vez, pero es fundamental porque hay que sentir no que el niño está en una habitación, sino que tenemos que hacer sentir al niño en su habitación, ¿sí? Entonces es lo mismo, ustedes están en Cartagena, ¿qué pasaría si ustedes entran y encuentran una habitación mal arreglada y desordenada? La magia de un hotel bueno, cualquiera que sea, y este es un hotel bueno, es que usted entra y usted dice, wow, es como mi casa, o es mejor que mi casa, ¿sí? Entonces esa construcción tenemos que tenerla siempre presente. Gracias. Y tenemos paso para una última pregunta, y es acerca de algo que nos duele mucho y nos preocupa por sus dificultades. ¿Cuál es el primer paso para sensibilizar a un equipo de salud en la realización de una atención realmente centrada en el paciente, a pesar, yo digo hasta el paciente, pero ellos escribieron pediátrico, para el paciente pediátrico? Bueno, no, es difícil decir cuál es el primer gran paso, ¿no? Depende de las características del nivel de maduración de los equipos de trabajo. Pero creo que desde mi punto de vista, yo lo llamo, no sé si técnicamente está bien dicho, pero es la autoconciencia comparativa. Y cuando hablo de la autoconciencia comparativa es, ok, necesitas ser buen comunicador. Y entonces me exponen una encuesta estructurada, cualquiera de las que están disponibles, tipo Likert, y me preguntan, ¿tú eres pediatra? Sí. ¿Tienes tantos años de experiencia? Sí. ¿Piensas que te comunicas bien con los familiares? Una encuesta enorme, por supuesto. Y entonces yo voy a poner, me estoy viendo, y entonces 4, 5 en una escala de 1 a 5. Porque puedo pensar que soy excelente, pues tengo 30 años de experiencia viendo niños, no podría ser mejor, ¿sí? Y esa autoconciencia comparativa, entonces, la difundimos al equipo de trabajo y le decimos, ok, ¿ustedes piensan que Carlos Arteta es un buen comunicador con sus pacientes cuando hace rondas y cuando hace revista? Y resulta que la respuesta ya no es tan bonita, es, bueno, tal vez un 3, yo le daría un 2, bueno, a veces un 3.5, pero nunca un 4, ¿sí? Y entonces, de una manera madura, y esto es muy importante, porque suena fácil decirlo, porque es un constructo mucho más profundo, ¿sí? Porque estamos hablando de egos y sensibilidades, ¿cierto? Y hay que ser respetuosos con la integridad de las personas, pero al punto que voy es, ¿cómo me veo y cómo me ven? Y entonces al final, en una encuesta anónima, no importa si es Carlos Arteta, o Sofía, o Stephen, es, oye Stephen, ¿tú cuánto sacaste? No sé, pero como equipo sacamos 2.9, ¿sí? Y si yo sigo con la manía de decir, no sé, ustedes se tiraron el promedio, porque tú sacaste 1 y yo saqué 5, o sea, el problema es tuyo, pues tenemos un problema de equipo. Pero cuando vemos que sacamos 2.9, entonces decimos, ok, no me interesa si tú sacaste 5 y yo 1, tenemos un problema, porque el 5 tuyo, tú no eres una máquina de 7x24, y el 1 arruina el resultado del equipo. Entonces, creo que esa autoconciencia comparativa es una parte muy importante para avanzar en estos temas que son importantes. Great points. And so I'll just wrap up because I know we're at time. We have a saying at my hospital, motto at my saying, which is start before you're ready. I would say the most important thing is just go get started. The chances of you making it worse is very small. And if you do make a mistake, just learn from it and get better tomorrow. So just start before you're ready. You'll never be totally ready. Just move forward. So. Gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a ustedes. Excelente conversación. Y seguimos con el siguiente espacio. Andrea. Muchas gracias a nuestros invitados, el doctor Muti, el doctor Arteta y la doctora Sofía Rincón. Mientras tanto, quiero recordarles que pueden consultar
toda la programación del foro a través de nuestra aplicación que está disponible tanto para Android como para iPhone.